Darrere la part posterior del seu programa de mà podran veure com que el grup Era Cabana, el grup de teatre Era Cabana, compleix enguany 10 obres. 10 obres en 11 anys. Hem dunques d'aniversari i volem premiar la seva fidelitat. Enguany volem que sigui la nostra gran net d'estrella. De manera que us passés que tothom força bé i que sapigats perdonar i excusar els possibles fallos propis dels nervis de l'estrella. D'en vosaltres hi obra que s'ha dit Vides de Mina. Los Cortejillos, en la provincia de Cádiz.
Como dice mi Ambrosio, te vas a la pizarreta por la pupa. Tengo una ramita vine para llevar tu tierra, allá en el Pirineo. Hombre, Jesucristo perdió la patata. A ver si que necesito no tengo otro santo día a la canalera en Premón. Niña, que no es ahora todo lo que reluce. Y no tengas tú tanta prisa, que a lo mejor encuentres falta tu tierra más pronto que antes. Porque, chiquilla, tú no sabes nada de la nieve, y la nieve debe ser muy fría. Ay, esos picharres que tú dices que pueden que desaparezcan, pero seguro te empiezan los sabañones. Usted, madre, siempre tan optimista. El vaso siempre medio vacío. Vamos a ver, usted ha tomado alguna de las nieves para saber si está fría o no está fría. ¿Y cómo sabe usted lo de los sabañones? ¡Qué pájaro de mala muerte! Y ya sabe, madre, a mano fría, corazón caliente. Eso, cuando una llama pan pan y el vino vino, entonces una pesimista. Pues nada, mi niña, nada, que yo no he dicho nada. Que la nieve, que es calentita y que no moja. ¿Y los sabañones? Los sabañones no duelen, no. Hacen cosquillas y dan un gustito. Eso no es lo que me he entendido. Ay, Dios mío. El vaso medio lleno no. El vaso lleno reventar. Me cacho los demonios. La niña esta. Ay. Escúchame una cosa. Igual vais tú a Jordana y vamos a volver tranquila. Ya estamos. Ya estamos. A usted lo que le pasa es que no quiere que me vaya con mi Ambrosio. Y mi Ambrosio me quiere. Y una cosa voy a decirle. La ubre de la vaca que hacía la con el momento. Y esta está llena para mí. ¡Leche! ¡Niña! Usted quería decir que la ubre está llena de leche, madre. ¿Qué te crees tú que me chupo yo el reo? Que braca ni que 8 cuartos. Pues una cosa te voy a decir. Que luenga tierra, luenga mentira. Mi Ambrosio mentirosa. Pero ¿qué dice usted, madre? Por Dios. Si tiene una carita de bueno, se debe venir la buena cuadrado. Ay, mi niña, que el infierno está engendrado de buenas intenciones. Y si no me caso con mi Ambrosio, madre, ¿con quién me caso yo, nena? Hija, ¿con quién te vas a casar? Pues con un andaluz de los cortijillos de tu pueblo, que bien bonito. No, ha fastidiado la niña. Escucha, que a falta de pan buenas son tostas. Y cuando hay buen hambre, vuelve todo pan. ¿Sabes? No me casé yo con tu padre, un cortijillero, un mozo bien plantado y de los cortijillos. ¿Y no se casó tu abuela con tu abuelo? ¿Y de dónde era tu abuela, niña? ¡Ay, madre! No me diga más. ¿De la tortillilla? ¡Venga! ¿Sabes qué pasa, madre? Que a mí me gusta el pan recién hecho y no las tortas revenidas. Mira, niña, no te pongas interesante con tu madre, que no hay peor ciego que te lo quiera ver. ¿Sabe qué pasa, madre? Que a mí los cortijillos se me quedan chicos. Vamos, te digo chicos, que los tengo yo bonito. Ya sé que me han pretendido una gata de hombre, porque una está de mujer verde. Una jata de hombre. Una. Pero mire, madre, por poner un ejemplo. A ver. Tenemos pan. Sí, es de la cocina. Ese madre de la señora Forcina. ¿Ya? Este se ve en el paraguas de los floreros. Dios mío, igual sí. En después tenemos a Pitillo. ¿Es de La cara? niña, este de la niña, madre, este mismo. Sí. Este, cuando te mira un ojo que mira para Cádiz, el otro que te mira para Málaga. Que estoy por coger un tren, a ver si alcanzo que me miren el trayecto. Y así, tú me sigues, porque después tenemos al Antoñito. Hombre, de la señora María. Este madre. Ese buen partido, niña. Hágase mejor porque la manga es mucha leche. A ese le pregunta cuántas son. 2 más 2 y se dice 22, 22, 22. Madre por Dios, ¿cómo lo va a comparar usted con mi Ambrosio? Ay, lo que pasa es que tú nunca has pensado en tu problema madre. ¿Qué voy a hacer yo aquí sola? Dime, si un día voy y me quiebro una pierna, ¿qué hago? Arrastrarme por toda la casa como si fuera serpiente. Ay, Dios mío,
guapa tu otro hombre. Mire, usted no me había dicho a mí que había contratado dos criadas más. Sí, dos chiquillas, sí. Usted, por así la comida, ya tiene bastante. Y ella, que se ocupe del patio. ¡Ea! Quédate mi queja, mira. Yo toda mi vida trabajando en esta casa. Y tú, mi única hija, que hubieras podido ocupar mi plaza, ¡Ea! te va. Aunque, bien pensado. Puxa, ¿cómo se llama el pueblo este de Don Ambrosio? En Carajo. Que digo yo, que igual viviría bien. Porque así con el frío la tierra no se me hincharía. Y vamos, si tenéis niños, pues tendréis a la abuela. ¡Caneján, madre! ¡Caneján! ¡Carajo, no! ¡Caneján! No. Que la nieve es tan fría, que los sabañones corren mucho. ¡Que me la acaba usted de decir! Ay, Dios mío, la nieve, los sabañones, la angustia, que no te caiga ni debajo del agua, Dios mío, esa boca te pierde. Mira que se tiene ni una mujer. Fastidiado. Ya me veo yo viviendo con mi madre y con mi suegra. Por Dios, qué calor que tengo. ¡Regala acá una limonada! Anda, toma, doña Calores. Dime. Sí. Tengo la boca seca de tanto hablar. Esta va a coger de día Diego. Me deja ni aquí más sola que la una. Pero angustia, tú tranquila. Porque Zamora no se gana en una hora, ni el cielo se gana con paciencia, y no hay atajos sin trabajo. Ay, qué médica hija mía de mi vida. Tú hubieras podido ser mi sustituta. El señorito Juan se va a casar ya mismo. Y tú hubieras podido ser la jefe de servicio de esta casa, hija mía. Que la señora te aprecia mucho. ¡Uy, sí! La señora me aprecia un montón. ¿Ya? Y el señorito Juan, ese no aprecia otras cosas, como todos los señoritos. No, madre, por eso no quise trabajar más aquí. Y me fui a trabajar a la pastelería de la señora Petra, que una está más tranquila. Niña, no me querrás decir que se ha querido propasar contigo. Ojo que no es, corazón que lo siente, madre. Dios mío, que esto no me gusta nada. Pues menos le gustaría saber la verdad. Así que olvídese de lo que acabo de decir y no piense más. Que yo también olvidaré todo lo que tenga que olvidar. Ay, Dios, qué calor que hace en este perro. Escúchame, Jamia. Dígame, madre. ¿Y si yo hablara con la señora? ¿Y qué le va a decir? ¿Este señorito Juan se casó con quién? ¿Conmigo? Por ejemplo, yo qué sé. No, madre. Usted deje las cosas como están. Yo, con mi Ambrosio, me voy a hacer muy requete feliz. Así que, nada, madre, no hable usted con nadie más que conmigo. Y punto en boca. Buenos días. Anda, ahora vamos a ropa de ropa, por la puerta sola. Madre, que se va a usted a hacer mi cenar entero. ¡Ay, gracias! La misma caletita, con el lunes que tenemos en el final. Ay, no sé qué bonito, pero esa chorrada que tiene. Pero que no ha sonado gloria. Uy. Esa danesa, por Dios, mi lengua, que tú también tendrás que hablar algún día, porque si lo mío es un chapurreado, lo tuyo que será. Dime una cosita la gané, mi arma. Ai, che más para che cosa, Destini, ja che fuva, che va a mingiare tutta, che è bello. Ai, che se la chiesa di causa. ¡Ay, que me voy a desmayar! ¡Madre! ¡Usted hoy, no! ¡Es un poeta! ¿Me quiere? Yo oí lo que lo he oído todo. Ahora, entenderlo, pero he entendido nada de nada. Chiquilla, ¿tú crees que tú vas a ser capaz de hablar eso? Si eso es muy difícil. Si tú tenías 4 años y solo sabías decir teta, 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 tenía que te ocurrir delante de mí, te parecen 2 calcetines que yo solo, hija mía. Madre, yo hablo lo que mi Ambrosio quiera, ¿verdad, mi alma? Bueno, por lo menos tendrás que entenderlo, ¿eh? Porque tú eres mi madre para hablar otra cosa. Vamos a ver, Ambrosio, ¿y tú cuándo te licencias? Porque tendremos que hablar de la boda, ¿no?
Pues yo, dentro de un mes. Y bueno, si a ti, Macarena, no te importa, bueno, yo, que si tú quisieras, pues que a mí me gustaría... Ambrosio, mi mamá se está llamando por esa boquita que me trauma yo. A ver, chiquillo, ¿pero tú te quieres casar con mi Macarena o no? Sí, señora. O yo soy sorda o tú no tienes voz. Marco, ven. Sí, señora. ¡Hola, pero sí, parece que está sudando bandera. Madre, no se me toque. Ambrosio de mi mamá, canta. Cállate. Claro. No flores, que mirarme a mi ser. Pues mire, madre, yo creo que me está pidiendo matrimonio los santos de tu pueblo. Uy, perdón, es que he entendido que cantara. Bueno, Macarena, si tú quisieras, si no te importara, pues que a mí me gustaría casarme en mi pueblo. Así mi madre podría estar presente. Si llego casado, mi madre me mata. Acabáramos. Chiquillo, a mí nadie me ha dicho que la pareja se casa en el pueblo de la novia. Redina, que a mi maridanza me importa los canes. Pues, tú casas aquí, en después de un pequeño convite ya en tu pueblo en Carajo. ¡Canal, Nada, sea como sea. Yo me voy con vosotros y así con la mi suegra. A esa ya he visto la manera de despedirse de la ciudad. cariño, tú pide los papelitos. Y una vez instalado allí en tu pueblo, hacer una fiesta para todos los vecinos. Escucha. ¿Y tú, ahí en tu pueblo, de qué vas a trabajar y con qué la vas a mantener? Porque mi Macarena se piensa que ella trae los gatos con longaniza. Y chiquillo, tú a mí no me das gato con liebre, ¿eh? Pues menudo soy yo. De menuda nada, ¿eh? Y para que lo sepa, voy a trabajar en las oficinas de unas minas que hay en mi tierra. Allí extraen blenda, mineral de zinc, bueno, no importa. Porque usted que sabe de todo, de esto no tiene ni idea. Para que os gracias, ¿eh? Escucha, ¿y eso lo tienes tú apalabrado y bien apalabrado? ¿Y cuánto va a cobrar? Bueno, en los tiempos que corren, seguro no hay nada. Pero bueno, mi madre, que es de un estilo usted, arrancó la promesa a uno de los jefazos franceses, a Monsieur Dupont. Por supuesto que Macarena tendrá que ayudar a la economía familiar. Y ya sabe que sigo lo mismo por roto que para un descosido. Si hay que trabajar, se trabaja. Pero a ver, ¿dónde me voy a casar yo, madre? Pues te vas a casar, pues en tu pueblo, en los cortijillos, y aquí en esta casa se va a hacer el convite, que va a ser el regalo de la señora. Niña, como tú tienes esa hechura, te va a poner un vestido de la señora que yo lo he visto, que es precioso. Tú vas a parecer una diosa, hija mía. Usted, señora, ya lo tiene todo organizado. Al igual no me podía venir, ahora ya lo tiene tu precio. ¡Ay, madre! ¡Qué feliz que soy! ¡Alegre balance! Ay, hija, taco a ceba, así pesca. Y yo en esta casa he trabajado mucho y he dejado lo mejor de mi vida. Me lo tengo todo muy bien merecido. ¡Ya! ¡Ole! ¡Ole! ¡Abrazo! ¡Dios, levante con la veces! ¡Ole! Vaya salera que tiene, mi alma. Claro, te gusta que la niña del Señor. Ay, Dios mío. Escucha, vosotros os casáis, yo me voy con vosotros porque alguien tiene que poner un poco de cordura y hablar en cristiano a esa criatura. Escucha, ¿qué me quería decir con esto de la Virgen, hijo? Señora, haga el favor de no faltar, ¿eh? Eso de poner cordura. Porque yo parezco tonto, pero si me busca, que me va a encontrar, ¿eh? Ok, vamos a ver. Pues pasáis aquí a hacer el convite
en tu pueblo y ya está. Y nos vamos todos más contentos y ya está, tío. ¿A dónde me voy a casar? ¿A dónde me voy a Bueno, casar? Macarena, Y me llama. que sepas que aquí no será como trabajar aquí, ¿eh? Ya te lo he dicho. Pero bueno, Pero en la misma no te preocupes. No te preocupes. ¿No te vas a casar conmigo? que sí que me voy a casar, mujer. Pero que sepas, ¿eh? Que no hace. Pero bueno, ahora, amor mío, dispongo todo para perdón, señora. Acaba usted de organizarlo todo. Y si se busca una sotana, pues también nos puede hacer de cura. Y así no lo tiene todo resuelto. Bueno, Macarena, me va. Pero que sepas que a mi madre esto no va a hacer ni pizca de gracia, ¿eh? Que lo sepas. Y que se vengará, que lo sepas también. Ambrosio, mi alma, no te me padre, que ya va, chiquillo. Que se vengará, dice. Menúa palurda y mala que debe ser mi consuegra. Ahora que ha encontrado la horma de sus zapatos. En lo demás la digo, porque yo de palurda no tengo ni un pelo. Tu angustia siempre ha de arrimar el agua a tus sardinas. Ay, Dios mío, me libre Dios del agua mansa, que de la brava ya me libraré yo. ¿Os habéis dado cuenta que parezco el refrán abundante? Vamos a ver si mi señora necesita algo. ¿Verdad, mi amor? Pues sí, una boda muy bonita. Pero oiga. Eso, pero ya, como dices tú, Ambrosio, no estás preocupado, que lo notó. He visto a un señorito como te miraba. No me agrada. Ese, si tuviera, haría lo que fuera para meterse en su cama. Pues ya no va a estar a tiempo. Escritas a Maya. ¿Samay? Ambrosio, ¿ha venido? Ay, perdona. He escrito a mi madre para decirle lo de la boda. Ah. Seguro que no le va a gustar nada. Tú a tu Samay, a tu madre, déjala a mí. Y ya verás cómo yo me la acabé enseguida. Ocúpate de la mía, despacito un hueso duro de roer. Vamos a ver si la dos tienen buena entrada. Porque como lo que tengan sea buena salida, aquí se arma la marimorena. Y yo, no ponga esa carita de pena. Esto es sangrarán. Mira. Hablo de Muri. ¡Ole! Eso también lo he entendido. Pues tú y yo te morí dentro. Y cuando llegue el momento ya no ocuparemos de nuestra perspectiva ciega. Vamos a celebrar nuestra fiesta. Que tú eres mi marido y yo soy tu mujer. Macarena, no desprendes jamás que pase lo que pase. ¡Ole! 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 ¡Ay, Ambrosio! Esto que también lo he entendido. ¡Qué feliz que soy! ¡Te quiero! ¡Yo te salvo de nueva vida! Voy a ir en tren a Francia.
nunca salió de aquí de los cortinillos. Llegaremos a un pueblo que se llama María, ¿a que señor? Lo ves, ¿cómo me acordé de esos nombres que tú me dices? Si es que la macarilla no es tonta. Bueno, pero todavía lo están construyendo. ¿Sabes? Lo hacen para llevar el mineral a Francia y luego repartirlo por todo el país. Pero también llevarán pasajeros. María, ¿o su? ¿Qué raro suena eso? Ni siquiera una poquita de limonada. Macarena, ¿te encuentras bien? ¿Estás en música? Sí, tonto. He venido de Manzanilla. Una viejita de aire. Que me sentará bien. ¿Seguro? Entra, sí, entra. No quiero que se piense que ya estamos celebrando nuestra noche de boda. Tú le das el tipo de conversación. Ahora voy yo. ¿Seguro? Sí, cariño, vete, cariño, ya está. Pero no tardes, ¿eh? No, cielo, yo voy. Ay, no, criaturita. Ambrosio me quiere. Y a ti también te va a querer. No será suya, pero el mejor padre que te puedo ofrecer. El señorito Juan nunca lo sabrá. Más rápido que parta de forzarte. Mi Ambrosio no tendrá dinero, pero tiene un corazón muy grande. Y yo lo amo y no sabe nada. Habrá puesto la sembrilla. La habrá sembrado ese desgraciado, el señorito Juan. Pero mi Ambrosio que la está regando y que la va a regar. Y será para él su hija. Adiós, mis flores. Mi pozo de agua fresca. Mi año vivido en esta casa. Una vida nueva no espera. Y quiera Dios que tú vengas con un pan debajo del brazo. Y quiera Dios que el señorito Juan, tu verdadero padre, tenga la suerte que se merece. Es el mal de ojo que yo le he hecho a ese desgraciado por forzar. Y que Dios no me castigue por esto, si es que a Dios le queda una mijita de justicia que impartir. Mes de juny serra de 1912, invocat o laureat de mineral de Puntau de la Société de Mines de Lyon. Ja hem marxat contigo, Elisa. Aplausos per parlar més de qui ens manarà a nosaltres que voler de fer-hi aules. Ja s'esderarà l'Elisa per veure si només anava escucat. S'ha d'acabar prou de voler aquestes capitans i s'ha de veure aquest prou en de gust. Ai, trauleta, acolo tu se va pegar a taula. No mos cal vida ja més la cara per a res. Ja més, el treball ha sigut invocat, les condicions són increïbles, que si totes elles, que són diferents feines, mos paguen menys. I a més, haurien de dar a la boca per buscar aquella gent. I de la incomplir-se en la manera dels veïnatges, elles a treballar. Ara, i a algú, no le va negar la boca.
Està aigua gelada més no poder. La prima vestir sense tard. Ja no sabis sé que le tenen aquí només que tal de pau. Que tu, per vull sentir-les a l'aula. De las rebrembes, que es un que de pensar se me quiten los pelos del pujol de la rabia que me he. Encima hay nada, moltes coses, que per moltes causes que te metes a tenir de les mans, mirar que se ni sé, no hi ha res que les esque. Que vostè com a saber, o se li passe? Ai, mainada, a 32 anys, que jo vull fet de ser tota la vida. Ja m'adquiria la meva escuela. En mi home també, mesera me diria que era jo dipura, perquè me tenia una documentada. Té rigoleta la Celisa, que jo he anat en caràcter més dame un cor a un Home, el que no penses, Pegasa, no me vantes, que tu sabes també com a jo que soy la bruixa. He cau per res si la tens, que me pots ser en mal. Esto no es especial de trabajar. Cara de tu, pots separar me doi, para que se no viene hacia dalt, e cada vez más hacia la teta d'aigua, e mira ese tipo de peligro no se jugar. Usted empulea la buena la palabra. Aveva Celisa che avui non ci si ma si in tutte e diga. Carà, tu stai carà, che sono di di carà. Celisa, ha arrivato la carta da qui. Per sé, ha invitato il segretario dell'Ajuntament e m'ha dit que Tom i Ambrose avui he demanat la partida de ciment que cau per dit un mes. La demané, deixem de perdre bien. Ta, deu estar l'Ambrosi. La deixaré no arribar a casa. Vaya a saber de ell. Més que tu imbecile! Am privat, senyor Pepe, va Celisa el lleig. Vostè le digui que m'ha d'ensenyar. Això m'he trobat en un moment. Per cert, que de cap a ser, el senyor mestre m'ensenya el lleig. Dic que soy una ayuda. ¿Qué sabe que llegir usted, Pepe? Senyor Pepe se no te arremainada. E tant que en sabe. Què te cregues tu? Dona, mentiré! Pots en sabes tu de legge. S'augmenten els xics, s'augmenten moriràs. Un tapall. D'aquest trofeat sense poder fer de una tota la seva vida. Prisa, aquesta prisa. E tu, da l'accionat lliure de placer per xatau, se no hi ha un temor de gana que series. El tamany, la ova Tereseta, aquella placa no resulta els de tota la seva vida. Ara, un sàvia, que no la plaques con cau, et vas a saber si sou lluix o multet. Carai, vas a treballar, que això ha de treballar amb poada. Aveva Celisa, que encara no acabarà la preventiva. A poc que mancaria d'ajut, O digui que no, que no entra cap d'hora i ja l'aguanta el penjar-se. Caram, no me veig cansada. E tu, què te penses, que no et sabi? Que aquest animal casper home ben tirat de pelar? Montenxant que era ben mestre, te va ensenyar ella a contra les gerades. E la dramàtica part que vas aprendre, mai nada. Això? Oh, que no dieu que s'ha avui de maridat. Ara, que ja et dic, si quan vaig a terminar, que no una de la mano te juri que me l'empassi. Ja et dic sa pare de mi, que aquests fills són, ell i cap brûlat. Però no llibertat, la Celisa. No va patir de la mano així. Papa, o que m'escau l'auge. M'exaimet, no. No sempre vive per just. Ell ensenyava l'animalotto e se volesse a vostè, deia mastegada que li trencaria els coquills que han a boca. Esa ci restime. E boca, vostè, e a creativa. Ma io non buschi che la pinada, perché non riesci che mi tocchi. E giusto, ma se discutire in chiare, ma fracarne in chiare. De moment, és buena, mai nada. Més buena que el cervet de Pepe. Pepe, com no me deixa prenyada l'Espírit Sant? I ara veig, no puc mal de matrimoni. Oh, més, després de l'aigua i de la boda, el oeste per a creure
arribar i se deu arròs prou de pagar. És ben prou amainada, perquè aquest, segons no ven casa, sota de menester, ha de una secanda de filós. I tu, no te deixes taquinar, perquè encara te comanarà per la malaltia. Oh, Glorita, no plores, nena, que plorar no cal estar perdent. E creixent molta cultura que dona les escales. He de saber si m'has xatau. I a soles, que l'estómac es suent. En una pot de prins en la taula, el nas, com a llei. La mi intel·ligència. Pues Elisa, sí, verdad que se paran de antecedentes, no me esperaría. Héctor, Inés, no deje que me toque. Me da pena, pero porque sabe que me estimen. ¿Ves? Aquella bebida un perro. Cara, perquè he escoltat coses. L'amor pot arribar en qualsevol moment. Se vols, te la deixo. Ay, ¿qué le pasa, Elisa? Que vamos a pelar a mi nombre. Se pot dilatar? Ay, es una mentira. Vas, Elisa, la dile, no. Les causes de mal d'amor no la dirigeix més prou amainada. Enviar-ho a restaurar del món i que ho corren de seriós. Ay, no me estimaría que soy una canada a la semana que presuada de perdida. Tros de pega, tu que t'has pres, ignoranta, t'has dit d'aprendre que et feu que deixes de plorar. Ara, que aquest Jaimet haurà de caminar amb un sol teu verde. Pues Elisa, sube marineta y me de casa. Pero no eres vida. Ahora, que aquí yo escribe, ella ve, el maestre, que se le bebé. ¿Ves que está en esa casa? El se le bebé de verdad. Y ahora que me enseña a leer y escribe, me dice, Lujata, ay, yo no entiendo cómo hacer el poder trepa en mi, ¿no? Ai, que pedaces que me sentes. Que vostè buscava enamorar de qui no cau. A veure, Aurorita, tu te penses que Pere, mestre com ell, se va enamorar per un 40 com a ti? Ah, resulta. Ben, ajú, sobre no m'arregarde. Tu sabràs el que és. M'estic a punt de que no s'escape la llarga que tu estàs pues prendi mai nada.
es males lenguas diuen que s'entenen un paio de home. Xuda Marilino! Dunque se sbaglias lenguas diuen que veues e a veres o que han en el resum. E a lei, me vos explica que vos que s'ajuda a mi Natal. Bien, arropi, veig com hem pegat. E la lleu també s'inri. Que és la primita e te'n respon de llauta. E mira ràbia que no te pots imaginar. I al de l'altre dic, Manucina. Manucina! Ai, Manucina! Vostè mereix ser estudi. Manucina! Bene, dunque, o che me inteni. Mes, Avelino e l'insegno no avrei mai dato il tuo nome, che sono io. E se porterete da giù, non scordare che... Non sapeva ne vergogna. Nella cattedra prende scondezzatamente. Se ves tu, te, entrei al Lucy, che aprenderà per la calle. Su, la vera telefonia, devi scrivere, devo che le parli, te. Io con la parte, tu la no significa que m'agrada més que aquella de que les estem. La punta que decir que ja ni me les senti. Ai, ai, au, Fidel, la resta nostra, cada dia se me ves costar aquí, mai nada. Veïna, si a costa era de pujar, no volverà que se n'esca contensos. Ben, tu ja m'entenes, Merluza, els dies canvis també. Soy més lausera que vostè. Oh, e la lengua che la uscirà. Già parla da via il suo estate, guardate la uscire su quale la lengua. Ah. C'è una cosa, una verità. Di Ambrosi. A Ren da Ren. Ambrosi se maridarà da me la idea de ese cavalier. Io ho una idea. Noi da puridugna come tu. Mes, Ambrosi, che lui da te. E pulire con esas, cuando amamos la candela del cuarto, no se le arregla. Que el día no va a dar la aire de club. Monsieur Dupont, nuestro yacimiento presenta un 40 o un 50% más de vida. Con el cable aéreo hemos mejorado mucho el transporte. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Dupont. ¿Es su hija Vasilisa? No, ella es abuelita. Yo tengo un hijo. Se llama Ambrosio. Y usted me prometió que lo colocaría en las oficinas de la mina. ¿Se acuerda? Oh, sí, que me recuerdo, sí. Que se recuerde es normal. Solo faltaría que no se recordase usted mismo. Lo que tiene que hacer es acordarse y colocar a Ambrosio donde me prometió. ¡Sevilla! ¡Descarada! Je m'excuse, monsieur Dupont. Sa femme, c'est comme la peste. Oui. Ne t'inquiète pas, Ambrosio au bureau, c'est ça? Bien. Cette fille-là, elle est belle comme eux. Elle est comme Aurorita, monsieur Dupont. Casala, monsieur. Y con un pedazo de animal, monsieur. Pedazo animal? No entiendo. ¿Qué es eso? Pedazo animal. La fille, elle est déjà mariée. Et son marido, il est de costaud. Et que le da la botella. Et que se levante un güey que se desenterra. ¿Qué? ¿Y caballé ahora a la mina? Sí, trabaja toda la semana, pero algún día baja de sorpresa. Y los domingos, que como usted bien sabe, quiere fiesta. Mademoiselle, je suis enchanté de vous connaître. Tu vois, tu le connais tous, cette fille. Guapa! Gracias, monsieur Dupont. Arreglar estoy mejor. Sí, lo que pasa, con lo que ganamos aquí no tiene mucho para arreglarse. Monsieur Dupont, cuando quiera, una copita de casis en casa los tres. Así, los tres. Aurorita, usted y moi. No, usted, moi y Ambrosio. ¿Se acuerda?
Ja me serà salut, e ti contesto che già mi sa che se presenta a casa, che se presenta aquí. ¡Viva! Una sensación, que ya sabes de ese contiene. ¡Ale, au revoir! Això que homes són tutti malauti de cap. Una cara pulida, unes puntes, el musculatet, se despeguen se viscut. Quan vale bé, si da que le tengo que enseñar alguna máquina. La quebrantadora. Deja mineral a la medida que queremos. Es una maravilla. Écoutez, je m'en fous de la quebrantadora. Dites-moi, ¿dónde vive Verónica? En la primera casa del pueblo. Pero no debería usted acercarse. Su marido. Bueno, no se parle su marido, je m'en vais occuper moi. No va a bajar en un mes al menos. Tenga cuidado que aquí son un poco salvajes. Ahora, tenía entendido que usted iba a casarse. Pero oui, Pepe, je vais me marier. Tu vois, je dois profiter de toutes les occasions. Tengo que aprovechar, Pepe, hombre, ¿es pas? Tiene razón, no había caído un desayuno no había caído. Caigan de la higuera, Pepe, caigan de la higuera. ¿No se dice así en español? Así se dice en su idioma. Ah, Esta no sabe castellano, cara no sabrá de eso. Allez, il faut aller vite, Pepe. Je vais dire à mi assistente qui me réserve table. Je pars. Putain, je me régale dans ce restaurant-là. Además está mi suegro y mi esposa que me esperan para comer. Allez, vamos, vamos. Sí, vamos, sí, vamos. Che trista che era mia vita. E in nome di noi il suo anche lei non intende ma che gallego tan parracchia. Che maritata mia aranesa, che avevo sempre detto a prendere signora aranesa. Bravo Caterina. Che se ne netta l'ante uno. Senza sapesse che le dighi io sono.
que dieu que passen en aquest ranxo que l'està fent. Ara, ser no passa pas gaire, no? Ells no saben si que critiqui, perquè papa i de país, ells no hi més saumet perquè no se pot. Ells bèstia com hi anarà. Tenia que no és. Per bé i per entrar a Bassedissa i a venir-no a massa. Ja. És un saix que vau parlar de sortida. Perquè darrerament l'he trobat tot de la nit. I me'n va tallar-me el trubla. Era aigua del bocar. Ja està, oye, ja està així. Senyor Pere, no l'hauria entenut. Ben trobar, l'entenem, que avui cal... Es diria que confiesa de tener seleccionar el temps per evitar les escriu i senyal, que sempre ve. Oh, què tant? No hi ha més de cap i senyal puntes totes, Mira, te la avui, ara ni sense sopar-li, sap? Tan moltes penes que vos. Penes? Quines penes? Jo t'estic que te veig contenta, alegre, què? No hauria tant això que sigues borratxa, Doncs, estaves que no m'entien gaire bé. Per què no m'he dit jo més per men, no? Me digui Aurorita. No, perquè tu que no t'has sempre que salvar Michel més distàncies. Distàncies? Ai, fotes de salvar les distàncies. No aprenderia a néixer a escriure en la vida. Haurem de seguir posant massa. Perquè vostè m'ensenya. Mira, mandara, prova la candela, ven. Aurorita, senyor Pere. Siete, ven a Aurorita, che coneixes. Continuaran tant de llarg, No sempre. Mira. ¿Qué te pasa, Mainara? Ya so que eres el más bien, lo que vamos a decir ahora. ¿Qué haces? Tu creus que no me digui ne mainat ne pujata? Això no me dic per nena, només si deixo jo per això. Ben, sempre mira que porta de l'Ispen. A veure se le passa la vergonya. Sap? Això vostè no m'ha d'enviar, vostè tan intel·ligent, tan ben plantat. Vas com el jovet, que soy ayudando, y a la caridad. El no se n'esque, que no le va a haver proposicions. Com que vull que m'ensenya a llegir i escriure. Però ja gaudir de la seva companyia. De leche te escribo en un sabrás. Ahora que te parlan sabes un trote. A Bernalla li s'hi ensenyava bé. Llavors, que cada cop que parlava més de cures. Però és bueno, la pare nostra me francava igual. I jo també, sembla la vostra va anar d'estar auxiliant l'estudi. Ara no vull haver tan manista la vida de les meves penes. No plores, Jana, per amor de Déu. Tu t'has fet, no plores. Canvi. Això? Ja sabi que la teva vida no és fàcil. Que la gent parla, el parlaràs claramente. Més jo te juro, com me digui Pere, que tu acabaràs llegint l'escriure. Ell més te va dir de cap a res. Si jo t'he de cridar la Rita, tu que me cridaràs Pere, que sempre vengo. Reboscar a soberanis i miracles.
Per vosaltres. I ara porta aquí, que no vol dir. Molt bé, comencem. Comencem, Elena. Una tarde. Fui a ver a Ay, ay, ya se segue, Marcelisa. Ay, 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 por el amor de Dios. Ay, ay, la Virgen Santa del Pilar. Ay, ay, a San Antonio Benedito. Se segue. ¿Qué le pasa? Ja he posit tu que sants, Sant Rom, Sant Joan, Sant Pere, Sant Darcí, la factura de ser impossible. Me'n fotis de tu que sants. Señora, ¿qué llamas a San Rossi que va a mi ver? Que no me toque la ropa del sus. Nos falta arribar a temps, se no se'n roba que se mira. Un día que gané, Marcelisa. De seguida. Pere, presa ese cabellino, dile que viene todo así. Ahora, siempre me llamo por cada mis. Hemos puesto de seguida. A su papi. Sempre que ens tenia espinets. Com mitjà pel carrer. Menjar? Preparant. Se m'ha barrat l'estómac de patat. Ara, que era mis o que te le buida. I no dius del mono? Oh, per tant, sap per què se diu tal? Se dius qui? Era nit de mono. De què te regates a tu ara? Dunque, è molto interessante perché venne de Cuba. Qui viene de Cuba? El mono. Ai, Antonita. E la gent que veu no sabia de cantar mai nada. Appunto il bene. Que Pere viene de Cuba. A que la mamá de sus hijos. E digui che bene con la storia. De qui? Della nit. I ara que parles del mono. Ai, che dico? Che arriva? E l'imbassce de Cuba. Esiste aquí una fábrica. Es trabajadores comencen a vivir. El mono. E non si crede che la nis. La mente sempre tan gran que és, güey. És tu amiga que dices que és. I ara me dices que a Pere le vivia en el mono en una fàbrica de amics de Cuba. En Mesilla. Porque ella está extranjera. Ay, no se me aventurada esta historia. Che ci passa, Annalena? Elina, perché llora? Ma sus dos me Marcelisa. No, si tu corazón no parezco, mas me está dejando no sé qué, que él me podría llevar para otro barrio, ¿eh? ¿Qué me pase? ¿Qué me pase, Avelino? Que acabi de reger la carta d'Ambrosi. E no vols dir que aquest pegat s'ha maridat? Oh, de mirat al Macarena, que dic que molt fina era l'olla. Del sud, andalusa, què? Aquest Ambrosi Tostera con questa gente, segur que serà polidunya. Jo te crec. No le ves a comprar la Marcelisa, que ela parece impossível. E a minha mãe, ela suona com uma cabrica de mesa. Mala não é sua avó, mas se não sigues o rumbo que marca, mais que cabrica, pareces un macho cabrío. Desencuidos de la Marcelisa. Con questa galeria come sarà
Basilisa, se Ambrosi sa vanidad, evento verità, e mutita tan rebombori, cada una de normalidad sin cuanto, es un poco. Y usted sabe vino, mucho de tal no me le digo, que tampoco lo tiene que estar todo por Dios, digo yo. Ah, filhinha querida, era costume, mas eu tu juro por Deus. Pobre homem, deve estar ni hasta comida. A ti, Betita, me sente que la vista espabile, ¿eh? Y yo más a tú. ¿Ves, Ambrosi? Ambrosi no me podía eso. No voy a detener. Y promo que yo, Basilisa, ya no voy a tu premarit. También si ves cau carnés en aquesta vida. En un mordeare. Que leche diaria cada día. Que entiende política. Que se saben de todas las noticias del país. Que podría arribar a este ministro y se moleste. Juan Digue, les presento a mi esposa Macarena. A usted, sácame del ministerio. Era moda que vaya camino matado. La sal para el flamenco. Pero ¿cómo no pensaba más que siguiese usted tan clasista? Cuatro descrituristas no saben si yo comité. Hay una cadena que me sale el nombre del comité. Eso ya me usa, punto es mío. Pero que se vio que será alegre, simpática en su cantaza. Es una alegría la simpatía que me gusta bastante. Y a usted encararles. Espera que ahora sí le agradezco, Amiga, no le falta razón a la rapaza, ¿eh? ¿Y para qué crees que Ambrosio sea ministro? Con el trabajo que debe dar. Que trabaje nas minas e nos prados. É que tenha filhinho. Bueno, muitos tampouco, que se salen borricos como o mío, serán uns disgustos de padres en un mío. É Marusinha, a vivir que son 2 días. Juro por Dios. Avelino, te tengo dicho que no me llames Marusina. Y más cuando llamas a las cabras así también. Vale, Lucy. En una viejero, tan variedad esta manera tan Macarena, que a pedal se porta la suela. Viva tan angustias. Que divisó, que no te llaman a tan de bella, Aurorita. Ve, sabe que le toque només que dir a ver. Aviue e a desaviue. Se non o artelle, que o niño sigue feliz. E claro, ya saben que as mares non é un millón tan só para os seus filhos. Preguntar a Santera tú. Ay, hablaba de lo que te decirme, ¿verdad? Me pidió que va a ser pena una horita. Tú tienes que ir a casa. Me calaría la premaria en el cuarto de vanidad, casualidad. Y yo, a dormir a las angustias, el cuarto de Pichiet. Y yo ha venido. Vos sentís, ¿qué querrás legar a falta? Y no querrás legar a decirme acaso que te estorbo, ¿no? Basilisa, usted se patasó de Avelino, que ya hay una de que la lleven. En casa ciudad y leche, a su hombre, la gracia entra, la ciudad fuera. ¿Qué les entenderá Macarena, la gracia? ¿Qué no pasa usted? Habías estado fina, Rafina. Basilisa, esa huenisca, esto no te cae nada bien. Se va todo para cabeza y luego te pones como a chotas. Rafina, vale uno. Pero no todavía, que a mi Marusina no le sienta bien, Eve, haga caliza, Usted es de la ciudadina e de su hombre. E vive sense amarasses de alguén. Que nunca unha vez entonces, si escuete de esa vivo, porque non vivo na masa. Son cos xermás, capellán non se maría. Era xente a charré, que batané, que digue todo que mugue. E agate a súa conxar. E ve cando abusar e pasando. Ay, Basilisa, que usted se piense que la llena y pega.
El pobre va prendre sus años al Murugi. A veces se pensa que usted no va a dar resta. Tronquers, se m'aprèn que ara va haver uns tios de sobres. Que m'estigui més dormida en el gallego que no pas a la que l'angústies. Que me pensi dir de Marusinya, tia-li. ¡Avísenme, Juan! Querida Duan, a primera vez que lo viste sentada. ¡Toma ya! Que no cal de matisar tant, Tena. Que nunca o què? Que ignoranta que estava mainada. Ja on te viatge? O ignoranta o nervosa? Marcelisa, sabeu que jo la respecta haurà d'ell tant jo, que jo seré ignoranta, no la puc negar. És entre Pere i jo, en aquesta casa, l'haurem de canviar d'idea. O ben, el altre te va a dar razón, que te telegui plana de mordida, bueno. Ara, que a la que tiene Juan Arribe li va a arrancar a su manta. Ambrosi nel cau. Ambrosi in nome etere, e nel cau in peu. E le spese loro di cau del rei. Vostè no sap com les gasten aquelles antiuats. Que gran pot s'escalda. Bé, no te cau prou, Pere. Marcelisa, un vestí, no s'ho cauria un peu a d'aquest pujat. Se l'ha portat vostè mentre futurs. Ministre, ministre, era el que volia ser president de cobertura. Ara, que no descarten que la màquina en busque, de dia se batran, perquè ell com era, que s'hauran arrebassat aquí un dia com les altres. Marcelisa, tiene tres que dar a su manda de palos a nadie. Y no vales, te calladilla. O Avelino te va a tratar como a reina, que es lo que tienes. I la reina, que t'agrada invocar tot el dia de bon mineral. I les mans desformades, les cames que no le pien. El avi príncep. El maridat també a princesa, i la tal Macarena, que de princesa pot i el de la escuela. No avancem en esdeveniments, Emma. Que aquella tal angústies, igual que una persona, era usted lo so que voleu. Marcelisa, por el amor de Dios, deja tranquilos a las princesas, a los príncipes. Que yo soy igual de jodidinho que ti, mas con la ilusión que tengo por ti, mujer, nada ni nadie va a poder conmigo. Tanto que es mis cariños. Ara, verás. El mena profi no me podia això. Ell s'hauria de maridar de la llengua de cavaller. No hi cap meravella la mainada. I deixa com una cuca. Magre com en clau. Ara, que el viatge que no hi cap magre, Ara, ja li remenaré. Aurorita, demà, vine a casa, m'hauràs d'ajudar en un repàs per a casa. I tu i l'Avelino m'hauràs d'ajudar a algunes causes de casa. ¿Qué tal? Que aquí a la casa ha de quedar ben limpia tota aquella CNC, que vostè hi passi per desús. Bravo! Més limpia que... No somos nosotros, ya sabéis, ¿verdad? Que ho pensi que pot tenir nariz. Ai, Pere, ven. Deixa'm la lectura per a que això és quintada. Molt bé. Bona nit a tu. Bona nit, Pere. Buenas noches. Vostè va ser vist a Tallet, que demà m'envia de bucat haurem de deixar a casa d'un insolau. Vos va caler net també de tarda, perquè l'altre dia els algatons hi corrien per palmar, I treien cubàs. Avelino, va, llévesela, hombre, llévesela. Oh, limpiar, que cal limpiar. Més que el que me pensi cap a sí. Se volen vius andaluses, que se'ls remanguen. Com digués la mare nostra, que cubars, que també en companyia. Rapaza, por cierto, un día tengo que hablar contigo. Antes, cuando vine por las patatinas, y me ventilaste rapidísimo,
No creas que no me vas a escuchar. Tengo algo que decirte aquí también, ¿eh? Aumentarme. Avelino no me leía la pesar Claro, nunca. claro, Avelino, claro. Hala, buenas noches. Buenas noches, Hala, papá. buenas noches, placer. ¡Pere! ¡Camisa libre! Nunca salga de la decisión, Verónica. Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. A ver, és que deuria d'espiar-les totes, eh? En cap que ne deuria anar a més causes que no són que t'atien per res. Cuando me tocó hablar, le presenté la cuestión descarnada y en seco. La reforma de vida se prometía. Ay, Pere, si sabessis que ja sabia créixer tan bé com a mi. Ara, me'n sabràs, perquè si no, no volaries vida. Así no en pequeña parte, hospitas y cuando, las juntas de proyectos aquella cosa. He baixat a vedere, princesa Aurorita. Si te digo la verdad, pensaba que te taparía en él a Berlín. Y llegó el mestre, que iba guapo de més buen que yo. Yo soy que yo un plano para el luz. Y no me devina. Usted mascarar, que acabará para el pulmón. Neri come la società. Dice stufate dal gol. Dunque mi ha causato nel mondo giù. Che te stimi, princesa. Quando Pau per mineral, la maestria. Immagini che Pau ti toncò. Nel Dio a ciò non ti interessa. No hi ha l'op de llum en ton cop. Si me volesses, canviaria per ti. Justament, he après a leer i a escriure. Un company que m'ensenyà a escriure els barracons de dia. Per si me volesses, no canviaria per ti, Aurorita. Si me volesses, no canviaria. Yo cambiaría. Cambiaré perquè Aurorita me va a convertir en ja una persona advertida. Que va a volver que tantitas vanidad. Ai, Pepe, que ja m'està
infante. Déjate ser, son cansado. No habrás que carreta, veo. El señor de ley ganaría bien. ¿Eh? Es usted la única persona que demana ley en la que corre. Le ven dicho retanís. Ay, para vas a menos fumar. ¿Qué le puedo decir? En vez de dormir, o ven, o hay. Que acabo de punto. ¿Ven? Tú que usted vivirá. Se trata de cívico. Ya sabes, una vez que yo ves acostumbrarse a alguna vida. La voy de todo. Y decirte que la sabrá. Pero ya que no da. No pasa yo a sonar. ¿Qué? No te espantes, Ujata. Eu sou paró em casa tua. Que eu portaria de solo de Paquita. É Paquita, como aí tem. En Dios no ser su palo, se cansará. ¿Usted sabe que me lo pose? Yo soy la maldada, pero soy celebridad de Señor Celestino. Siento de cagar de Dios. Y será yo alguna propina. Ya sabes, si Dios no tiene su parte, se cansará. Ya verá, ella pide maldarse. Y la ciudad pujada son suez, son benditos en París. Las mujeres en París. Habló, estén discretos. Es ver que la familia de la muchacha y cada persona. Bravo, muchacha, non si parla di samarità e io ho vinto a portare le scorne. E se dici che no? No vuol dire que no, Lolita. Pero cantaría de fútbol, de buscar, y a todo donde la gana era bien imposible. De nunca es que se las treta. El pobre ni prende cosa esta del mestre. Sorrisi, sorrisi, yo no soy a ella la señora, pero es un que me enseña a leer y a escribir, a leer. Yo me pude de que te enseñe Pérez. Me cambia. A mí la cansaré. Pepe, tan pensate es lui a mia e gli giochi la mia dignità. E usted sabe que la que es pobre tal dura tutto, sa. Cansar era sense emparo, Emma. Ya trobaran ya que temes de conversa. E se me deixen estar. Es el mismo el Pérez. Sabéis solucionar pero no pase. Ese pase. Ese pase también saben los remedios, ¿no? Acá que me embodire. Rita, eso que burles, me daré las consecuencias. Guaire cops, ni a tu catea que es papel, señor Pepe. Muy cansado ya de tanta mentira falsedad. Els treballs dels miners i la vida és impedible, oh? Meses de xures en està bé. El mestre treballa en el local per instal·lar el ridícul. I Abdelà, buscau perdre la nostra dignitat, se no poder perdre la misèria que ens dan. A tal ley y a tal será. Lectura por solucionar eso. Nosaltres, els sermes en aquest país, vostè nos ha tocat de la pitjor part. Según son les miners que desempreñadas a cuchares, el piso panes y te visto no me acuerdo, son escalas como a veces que le ponen, que se pensen que son exámenes de tú. Ya te di. A tal ley y a tal será. Entonces, usted no he escrito que yo no puedo cambiar la mi vida. Yo soy la Elena del Paleta. Está claro que se me meti en bajo de faena, Ven, le liderato si ripon que venga di una duzzenata de dies. E se ricau che se la inera nel rio de Turà. E su ara non può che correre rischi. Sono i numeri che può che la resta. Me alegre de que me desconocimiento hay nada. Yo portaré el chupá y la manilla la tabla mensura que cubres. Y haré esa cuarto. En 12 días, las 10 veces serán así. Había un jato. Adiós. ¿Quién ha sororica?
casa nostra. Per què plores? Què és així? He baixat a vedette. He de parlar contigo seriosament. Perquè els males nerves diuen que te tienes també mestre. Cara, Jaimet, no sou harta de que parles d'això. No vull cara. Diuen que te has de dreta. La fe no llibertat. Ara, si he de batallar a causa res, al carrer. Al cabo que hi ha de viure que me puc de ser la veritat. M'has comprès? La veritat, Lucas, la veritat d'ell, que no t'estimi. Està poc mal de marrer. Per moment, acabo que torna a tentar lligar-te. Aurelica, jo comprenc que no m'estimes. Soc incalatado. Me aquí com un barricot. No sabia tractar a la nena esta dreta com a ti. Més, ja més que tocaré ni un peu. Et sabes, no? Bueno, és veritat. Has parlat un cau. Ja s'ha resolt. He fet dies que sobre que prengui que aigua. No he de ser rebulles com a canten de vent. Te veig diferent. No havíem parlat a tal, ja més tan tranquil·lament i tan tanta harmonia. Que ara quan me lavo, me diràs millor. Voleria dormir una estona, antes de pisar en un cable de cor. Que has baixat, Jaime? Taledete, que me pare a venino, me pasé que en caso. Cuseta barracut de me canté que escuranta. També tornat a que escribes. I com és que portes el llibre de Pere? Si us heu llegit a ell? Entra a través, te he trabajado un mirar a la taula. Te parlé dulzament, tu no m'entenís. Trenqué el llibre, le volia llegir. Aquí un au, meu company de Portinant, ensenyant-me a llegir. Vostè que no m'ha fet patar, clar. No te cau a Pere. Jo t'ensenyaré. Has canviat. Vull oportunitat, campió. Vull que sigues la mia nena. Que jo estic que torno. No t'estimi. Quina sabes? Pere s'ha compromès que me digueu del que acabaré. Sabi, no s'ho pega. Sabi que Pere no li t'ajut. Més, a tu no t'arrel que jo demora l'antic sense estimar-te. Qui és la mia nena? Pere has dit que ens un has acabat. Te jure que diu que acabaràs ens un supercertes. A estimar se pot aprendre, igual que s'aprèn a leer i a escriure. Dame la mà, confia en tu. I què passa amb les causes que se diuen de jo? Si tu me digues que no són veritat, jo me'n cregui. Me creeràs? Ni advirtes. ¿Me seguir? No advirtes a més. Pues chulas por Dios. Quina rialla més verolla que haces, mamina.
ben content de saber que van a venir per la massa. Oh, era un dia me digué que al carrer que ja més es dembaré. Me digué, Marusinha, qui som els perfeines? Que és una sorta de creixi. Pero ¿qué vos dices? ¿Unos brindis? ¡Oh, me pega! Manucina, ¿quieres como los percebes? Me diré. ¿Qué se llama? Latas. Porque no se pueden desprender las dedas. No, ¿qué vos dices? Dunques, que m'estime, e de plus me digué. Eu soy a roca. Y tú o percebe. O sea, a lata. La manera más extraña de llegar que las tiene. En fin, se está usted tratando de lava. No siempre la declaración de amor. Corta, vale. Oh, Andalucía. Ves a la orilla de Fácil. Mamá, soy yo, el Tomín. Ta mare sap qui ella. Més encara si m'he de cap de nació de guany, exacte de conèixer el somni. Manucina, apacigua. Mamá, no sé que estamos muy calada, no que el final que no me ve. A qui no reconeixi, són a aquestes dues senyores que t'acompanyen. Suposi que la Joana deu ser la teva Edna. L'altra és la suegra. Cállate. Pues tú sabes también. Vamos. Que no anda mal, no anda bien. Macarena, hija, no seas tan ansiosa. A nuevo tiempo, nueva costumbre. Mira, ya se sabe que aquí la gente no son tan exclusivos y son un poquillo más tirados que nosotros. Ay, la gente de la montaña, que son mucho más cerrados. Yo la Celisa, soy Angustia, su consuegra, con mucho gusto. Angustia. Bé, aquestes presentacions, ja que no me verí i me dio abrazada de la mia mai, va. Hay una camerete finito querido tu alma. Lo que pasa es que a tu hermana está un poquillo resentida. Eu me encargo de él. Aquí paz y después voy. Solamente que italians són dies bones cogotades. Les combativen dies ese menguit. E me calleran passar tot això com a una menstruada. I tasmaritat. Eso me ha amasado. ¿Qué? Ha venido, ahora toca eso de Marusinha apaciguarte. ¿Y a ti me dediqué ahora? Abuela, me llamo Florita, soy su vecina. Ambrosio, tan contenta de verte. Macarena, son angustias. Aurorita es la mejor vecina que podemos tener. Mamá, ¿qué me impide tan alto de que se amasa? Pues que vivi dama venido. Mus estimam, sé que se pot dir a tal. A aquesta casa, ell t'ha posat. ¿Cómo? Apaciguate. No podrás hacer igual ese casito de amasas como a comidas, así nunca ven. Mamá, se nos ha dicho de podien demorar en temps en qui ha trobat el cafè. Dunques, ja estàs. Casa dura. A la fin, tal dura hauria de ser tu. Que se la doni en vida, hauràs de crecer de rey. Ambrosio, mi hermana, pero no sé, que estoy con el Armandino, entre mi apetito, que si hubiéramos cruzado el charco, no hubiéramos tardado tanto.
los subiditos de pueblo, en el carrocillo Avelino. Perdone, club como conocido. Eso, y que no entiende un carajo. La rapaza debe comer nervios, ¿eh? ¡Qué chocante que si no hubiéramos que marchar no nos tardábamos tanto! ¡Ya fíjense que muy bien mamita! Pues mi madre que se va a vivir a otra casa, nos deja esa para nosotros. Pues muy bien hecho. No deja usted para mañana su pantalón. ¡Madre! ¿Verdad? Si la señora quiere poner bien polvorosa, lo encuentro muy correcto. Una pareja de recién casados quiere vivir solo. Ya se sabe. El casado casa quiere. Pues aplíquese el cuento. Que hay que ver la paja en el ojo ajeno. Y si nos ponemos a decir refranes, se lo voy a decir yo también, pero no la lees para que me entienda. Y ahora, siéntense y coman algo. Antes de que Aurorita acabe con todo. Aurorita, ya no. Estoy trabajando, para no poder preguntar sin auto. ¡Servicio! Y vamos. Uy. Això no vale de una manivela. Para ser un barranero, así, claro. César, amigo, si entendiste bien a rapaza, aquí se encierra hasta fumo de butafunde. ¿Y dónde dice que va a vivir usted, señora Marcelisa, o que tiene que ver mi madre? Niña, te madre más que una, ¿eh? Yo soy la que te parió. Escuchala, me escribí Marcelisa, y acá me cuidarás. Y de apuntar a ver te parlaré en aranès. Si has vist la mia nora, hauràs de parlar com ell s'entén, i la llengua que parla aquest home l'hauré d'esquer en mente. Marcelisa, de mucho tiempo que todos andarán. ¿Y dónde dice que va a vivir usted? Tengo novios y vivo con él. Vale, Marcelisa, no me lo dejas. Mamá, que va a manigar-se vostè a Avelino. Mariare, ne parlare, sarà un prodotto da mai. Guardate, aquí va. Allà si fa que allà prou. Los camioneros corten más callado, Pedro. Puedes cuidar la broma, pero sí. Bueno, de eso ya se falará en su momento. Avelino que suele, católico, apostólico, romano, no lo tengo nada claro. Lo de romano, Marcelisa, lo de romano, que si hay que casarse, que uno se casa y acabó. Bueno, por mucho que pese Marcelisa, si usted no se casa, tiene usted más valor que un torero, porque usted va a dar mucho que hablar, ¿eh? Escuche, yo creo que usted debería a mí llamarme Angustia y dejarnos ya del título nobiliario. Yo tengo muy claro que no provengo de la pata del fin. A mí el doña me cobra. Chiquilla, ¿no tiene un poco de vinillo de... Yo tengo un delay. Dunque, que no se'n parli. Macarena, demà passaré les oficines de comando de meu treball. Estàs vides de fugir cap carrer a plaçar de buscar, amb mamá y abuelita. Y usted, doña Angustia, pues a cocinar, limpiar y lo que haga falta. A ver, Ambrosio, ¿me puedes decir esto un poquillo más despacio? Es que no diga nada. Algo de que voy a trabajar en no sé dónde y que tú vas a trabajar en la oficina de no sé qué. Pues lo pido todo para que veas. Espera, Marcelita, para que veas. Estoy llegada y está fuerte. ¿Y el que a tu efecto hace tiempo? Dunque, nosaltres, mon banc, té Aurorita de casa ciutat, que Pérez se lo demorar para el sur de cada día. Ay, sí, es que estoy aprendiendo a leer y a escribir. Bien, nunca tanto es la dice buena. En nosaltres, de la nostra. Ven, a avisarse en cuanto cuando no se circunstancias, adigüe, Con Dios. Avelino, a Prats, en un parell de gàbies. En guardó, en Yara, m'ha fotut un xinau de tot. Tu hauries en el també 4 cogets, 4 garrotes i 4 truques. En que la suera entretén el 4 bestiarot. Avelino se n'ha cuidat dels nostres plats, els nostres taques. Més ara,
que ho callarà ajuda. Els temps que corren no és un ritmuri, que cal menjar. A caram, com alguna que se pugui. Mamá, gracias. Ataena, cuidada. No podrà treballar mai de temps. Porte viure a criatura. Què? He començat. Et savi el prou. Anem, Avelino. No, niño, no he querido dudarme. El rapaz lo sabe todo, ¿eh? Madre mía, qué manía tiene este Avelino de jurar todo por Dios. Niña. Una casa para nosotros dos. Esto llega y me sale salto. Bueno, y con usted, madre, también. Hija. A ver si pilla los pasos de Venezuela y se busca el novio. Así estamos todos juntitos, pero no respeto. Macarena, ¿per qué no me dices en estado? ¿Qué? Pues que estás en estado y no me has dicho nada. Ambrosio, mi alma, si que no me dan tiempo. Si solo llevo los restos de 5 de 2 días, ni me estaba segura. ¿Y tú no te das cuenta? Ya, hijo mío, Ambrosio. Tú donde mete el ojo, mete la bala. Madre mía, tú no te andas por la rama, ¿eh, mi hermana? Dios mío. Pues madre que te lo ha contado. Es que para esto tiene como un sexto sentido. Lo ha tenido siempre, ¿eh? Usted. ¿Y puedes saber de cuánto estoy? Ah, y a causa, y a causa, y otra causa, y otra causa. Ambrosio, no te entendía nada. Pues que mi madre no es que sea una bruja. Uy, uy, uy. Esto no tendría tan claro, ¿eh? Yo no pondría la mano en el fuego. Bueno, y para bien. Macarena, som un temps. Ai. Qué bonito el amor. Dieu, avui s'està millor demorar un senyal. Més, ¿sabes qué? Que vamos a pensar solo que yo malaltia. Me cuida, sí, gracias. ¿Me aplomerá? Ay, más bien di que Avelino prometerá. Ay, este hombre ha de ser un santo para vivir con la pasteriza. Qué bien. ¿Qué has bailado? Yo, a ver qué lo que haya. Me encanta una de pasar, ¿verdad, Belina? Yaye, yo tenía que saber lo que tenéis. Macarena, ya vamos planta mal y que se me tutería. A lo que no en clases. Señora Baselisa, que usted va a mi madre. Y si no le gusta cómo habla, ya usted la réplica. Y que dijo que sabía arreglar en la ley. Ay, tú que se trata de mi Baselisa. Cuando ella portamos sin señorina, ¿a qué es que? Ay, ¿qué pasa la mía? A ver si me cuento. Pero, que cal que me digas. ¿Qué buscan? ¿Qué le dicho a Carada? A ver, ¿qué dices? ¿Aceptó? Si gana usted mi madre con esto de la retroteri, lo que tenga que venir se ganará como usted quiera. Laure, si es niño, y Pilar, si es niña. Y si gana mi madre, lo que tenga que venir se llamará o Rocío o Antonín. Empezar, Macarena, acá una veces. En la que vaya que sigue la Navidad. Rebosca! A la veritat que me cau guanyar. Caras! Que me cau pensar. Lo mismo que pensé pensar. Desde secundaria la causa, claro. En me acabo de ayudar.
No serà pas de Déu. Si no se canta tot el dia, Aurorita, havia dies que no te veia tan contenta, no hay nada. No sé, es que la pega va a ser lisa. Que se mi cabellino ya la comprar prou paper. Jainete ya un teón. Ahora busque dice que me manquezó la era pesera. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que me estoy enamorando de mi marido. ¡Qué cosa más rara que pasa en este pueblo! Y eso me decía mi madre que me iba a morir. Bueno, saben, como dicen ustedes. Y no va a saber, desesperado. Vaya, cara. Señor Pepe, no aparte usted creyó un enseñador de papel. Ojalá quiere. Ay, que le voy a pintar a Macarena la receta de los pasteles. Que les apuesta Ambrosi. No, tu no m'escriu. Sai, que això no s'escriu aquí mai nada. Oiga, però avui tinc un mestre. Però diles, Senyor Pepe, ja que som molt mestres en braves persones, E per contra, ja que som poc vals, es arrosseguen per pisós. En dolenteries i malvetats. Talaqueni no es deseien, crec l'infern, que se cremen aquí com els mares. para, mai nada no te'n parles. Barra la boca que te la va de mismo, Que això el cap d'església me tu se t'apega. Desenquise, senyor Pep. Ajut quan me pinxen salvi. A tu no, que és que tan passadissa que no te convenç guai. Vostè té que dir que se te un negatiu, Pepe. No, no me la venga, ve a treballar. Ay, Dios mío. Esta cuenta va a acabar conmigo. A subir la cadera, a bajar la rodilla. Aquí te la comida. Hola, cambiar. Angustia, ¿ya ha venido? ¿No ha venido? Sí, se ha quedado ahí fuera hablando del señor Pepe. Tu que es parlem així. ¿Qué pasa, manita? Si la verdad pase que... Sí, hija, ligera, que lo hagan no cuesta dinero. Ah, Eleo, parla. Se quieren callar las dos. Que ya... ¿Qué tengo que comer? ¿Qué me vaya? Monsieur Dupont, que me va a visitar en casa. Oh, mira, la madre del señor. Doncs, al fi de usted del chauret que arriba a Xibau. Bien cierto, están todos cortados por el nuevo patrón. No, pues, vos su palanjú, el pis. Pues a mí eso no me suena muy bien, A mí me da que este no que será, Que quiere lo que viene con de semana. Hombre, ¿Se la dice? El señor Pepe me venía a ver la noticia. Y me dije que se no accedía. Ay, me daría la vida imposible. Y eso me faltaría de horas de trabajo. Y tú y Artica de todos estos señoritos que se piensan que somos cuatro en su propiedad. a ver, Catalina, hija, no te pongas tú así. ¿Te parece que eres tú la que va a comer con el señorito? Me pongo como me da la gana, Se me pega la suegra. Doncs, buscau una manita al paper. La deixant en evidència a la dos Dupont. Nosaltres a Natalina. Diguem a Belino que venga. No, Avelino, no le diga res, pero voy que ya se la vende la so.
de momento esto te lo hago resolver y va patado. Suegrador, madre dos. Anda, niña, vamos a comer, que te falta a ti algo de esa cabeza, que no para de decir tonterías. Vámonos, hija. Ahora te lo explico, madre. Vamos, madre. Aurorita, de verdad te has amarillat amb tot home? Va ser Lisa. Jaime m'estimi. M'estimi. És just hagi d'aprendre a estimar-le. De moment sóc que ja som. Ara no vulguis parlar. Au, ves, Anna. Vamos a demorar a Berlín. A mia muchacha mame heu venido corriendo con un calvo. Avelino, ¿cuál es el problema? Si solo fuera un basilisco. Es que te afecta directamente a ti. Mejor dicho, a tu hijo y a Aurorita. ¿Qué le pasó, rapaz? No me digas que ese pedazo de bestia ha vuelto a hacer las uvas, ¿no? No, ara Aurorita sempre és secretera de Notiwells. Encara s'aparia tant. Entonces no es un problema. ¿Cuál es el problema? Monsieur Dupont s'ha capjat amb Aurorita. L'ha enviat a missió perquè que vol sopar amb ella. El just de sopar era amenaça i clara. O vas etcètament o les plata tots els dies d'hores de treball. Ay, Marusina, esto acabóse. Voy a mandar para otro año un con este de las narices. Que sea lo que Dios quiera. A tot el de gallego! Y si puedes, ya vendrás a visitarme a la casa. No te pares, que prenes la grosera tu pres. Jo m'estime més el camí i arribar segura. ¿Qué discurres, Timuriel? Demà ir a trobada de Dupont de Margarita. Si això és bé, podran dir que Aurorita ha trobat el soló de la seva vida. No, si tú cuando te pones mística, que te pones mística, ¿eh? No, si te da por nacer hombre, bien sirviera esta cura. Demà, mentre Ambrosi, mentre Dupont i Aurorita supen, anaran entrant Macarena, Angústias, Ambrosi i Ju, Pere, Sebó. Tu, mentrestant, ajudaràs un web al darrer d'Aurorita. Le dides a tot el sindicalista que la lluita llaute a Pere Bucar, de manera que se pugui veure des de la llesta. A la vez, arribaran tutti en tutire que ja estem corrent perquè corren el perill de morir a la Mali. Claro, hombre. Entonces, o Dupont pensarán que son atentados. Con o descontento que hai unos mineiros, un fogo no lavadeiro dun mineral e outro na casa de unha muller casada de Madradiñas que estará cenando o pollo, vais a cagar patas abaixo o machote de Dupont, Ai, Avelino, no has impeu de pé! Pedagroso d'antihome, per d'altres causes més. No ves, Marusilla, y poco a poco ya falas como veo, Tengo un plan, Paseriza. Tu sabes de què parles, Pepe? No disimules, Marusilla. Un jefe pequeño escuchó todo, Tu hai que aver eso da Aurorita e Canarillo. Jodes sindicalista, l'única oblidaré, se sabía. A la vez, mos vas ajudar, Pepe? ¿Y qué te pensabas? Y aparte, a aquel monsieur Dupont, le tenirá les ganes de espetamenes que no son pas de la ciudad. Y ahora diré yo a la tierra parisina para que está de pro. Y al llegar, le dirán que sos caballeros han metido en huelga. Le focarán la voz de sus. Y en mí, ainda podríamos bebernos una botella de lujo por nuestra amistad, Pepino? Gràcies, Pepe. Això que és, no t'espermares a mi.
regalar tot això que aquest pressupost. Bé, jo tampoc ho dic de Josep com a marques de regaïment. I a pelar, una pisuleta. Dar les gràcies a Pepe, que se portés por saber. No són que ha arribat altres causes. Se vol que vaja el repàs en casa seva, va dir, també que ja hi parlaré Josep. El repàs que li vas anar jo a prova mainada. Més un repàs com a humano. Señora Basilisa, que la obrerita muy limpia, que tiene la casa como una patena. Que no me referisqui cap a la retira de repàs. Me referisqui al repàs de la seva vida. Ja us entenem, Basilisa. Oh, i ara més, mainada. Que és plea. Vull pensar que de Jaimet. I tant, no pot ser res més? Y está como se entera antes que nosotras. Tranquili, Basilisa, tranquili. Porque Basilisa es una bruja, pero una buena bruja. Ay, Carolita, y a mí que la vida se va a dar una visita. No va tan a leer a mentir. ¡Macarena, hija mía! ¡Ay! ¿Qué pasa, mami? ¡Manuel, hija mía, no te aguantes! ¡El señorito Juan, que está ahí mismo! ¿Pero tú te lo das? ¿Quién la que? No te lesió el pont. Ves, aquella no és acento francès, acento andaluz. Sempre, germà. Viene el hijo de mi señora allá de los porquetillos, que quiere invertir en vida y se ha plantado aquí. ¡Ay, Dios mío! Tiene una clase. Ay, Macarena, hija mía, que me ha preguntado por ti. ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Si no me hay de carne o algo, búsqueme. Y un poco allá, madre, que allá conoces la hija mía. ¡Ay, Dios mío, cariño! ¡Ay, cariño, señorito, hazme de mayo! Angústia. Cuide de su hija. Nosaltres, Aurorita, m'ho vam marinar. Tu i Macarena, saps que corrent a l'idea? Ara hi ha un moment. Jo us que vull que sàpiga la causa. Que arrel, vull que patisca que la criatura que portes en mente. Se digue Pilar, Antoñito, Laurens o Rocío. ¿Vas a entender? Gracias, señora Basilisa. Usted es la mejor bruja del mundo. Macarena, hija mía, aunque alguna vez tu madre parezca medio tonta, no han caído en saco roto las palabras que te ha dicho la Basilisa. Hija mía, ¿les apetece explicar su pena? Madre, ese hombre que para usted es tan guapo y tiene tanta clase, me forzó y me dejó preñar. Madre le dio al mozo, un nieto. Ay, si la señora no supiera, un nieto de mi Macarena y del señorito Juan. No, madre, esa criatura ya tiene un padre que se llama Ambrosio, porque quiero con toda mi alma. Y usted se va a cerrar la boca. Le va a decir al señorito Juan que cogió la tuberculosis y que no se me puede ver. ¿Lo ha entendido, madre? Y Ambrosio sabe todo, ya sabe la verdad, hija mía. Esto no es cosa de su incumbencia. Ya ha oído usted a mi suegra. Póngase usted a esa altura. Es la mujer más buena y honrada que conozco. Y me gustaría que mi madre fuera otro tanto. Macarena, no te preocupes, tu madre punto en boca, ni pío, que una vale más por lo que calla que por lo que cuente, hija mía. Madre.
que se dijo Pilar. Eso sí que tiene toda razón, Baselisa. Tan pequeñilla, ella es como bruja. Que no encuentra. Y vos ha de saber. Eu teño algo que anunciar. Baselisa, habémonos casado. Casómonos o cura a 7 mañana. As calles nos pagan, Ay, pero a iglesia sigue, todo está en regla, Un silencio. ¡Que viva los novios! Gloria, que esta criatura es santa, Las luces pasan de taparse que ya se la ven, es que no se les veía. Y para dormir. Uy, Macarena, ¿ya aquesta taca que hay a la mañana sin coche? ¿Qué? ¿Y talent? ¿Sí? Tenía talento de matar a su padre. Para sacar alguna broma. Y yo no trabajo, que vos, ¿tú qué me has creído? Después me lo pensé mejor. Y dije, ¿para qué matarlo? Si me he quedado con lo mejor que me podía quedar. Y es la madre de una familia de dinero que ella nunca tendrá. Pero ¿y el amor? Eso a mi criaturita no le va a faltar. Y eso es lo mejor que se puede. ¿Lo que se inventa mucha? Luego, a ver qué se me va a inventar. Me acaban de franca, un de pena, man. Y la gran causa es clara, Aurorita. Se imaginarse, no trabajará en la mañana. El auto día se empunche y la galería en un libro con pan japonés. Más ayuda. La capeca 3 meses que 14 días quieren. Los italianos que se vienen tan cariños de Isca, pluraven talament que no hi hauria manera de consolar-los. Sabi, Jaimet, patisqui per tu cada dia, t'hi cuide. Que Jaimet, ara que haurà amb aquesta criatura, no podries demanar un treball d'hora de la mina? No te podria dir. Hi ha un enginyer que hi ha amic meu que ens vol ajudar. Ja pensava en sort. Que Jaimet, se imaginada, tampoc lavorarà mineral en un cas. Sensu que us demani un brindis per su, com a sabets, fer marídica per a vosaltres de cavaler. ¿Has visto? Hasta el maestro se ha afilado el lapicero. Ay, Dios mío. Sé, porque usted y mi hija me lo han enseñado, que muchas veces el fin justifica los medios. Tu plan que porte crusta e mura. E Pilar è la nostra regilla, che è la nostra mura. Tan sua come a mia. No t'esperem més a més.